es momento de cambiar las políticas frente al consumo y al tráfico de drogas en Colombia. ¿Por qué? Porque durante los últimos 50 años la represión no nos ha funcionado para ganar esta batalla contra las drogas. Colombia es un país que desde 1930 ha incluido políticas de represión hacia las drogas, como lo fue en el caso de la provisión y de producción y tráfico de las drogas como el opio y la coca. La primera penalización por el consumo y porte de alguna droga fue en 1951, en donde portar o consumir marihuana era ilegal y tenía penalización. En 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la guerra contra las drogas, de manera que fortaleció internacionalmente el control frente a estas. En 1974, el gobierno colombiano creó un Estatuto Nacional de Estupefacientes con el objetivo de unificar y sistematizar las normas sobre las drogas. Sin embargo, este estatuto aumentó el número de conductas criminales. Desde ese entonces, Colombia, para luchar contra la guerra de drogas que vivía el país, empezó a incluir políticas con las convenciones de The International Drug Control System. Los carteles de Cali y Medellín tenían al país paralizado produciendo y traficando cocaína en cantidades imaginables. El gobierno, para luchar en contra de esto, empezó a fortalecer cada vez más las políticas en contra de las drogas y la penalización y lo que esto al final solo causó que incrementara la violencia, los asesinatos y los bombardeos. Un ejemplo de esta violencia fue el asesinato del ministro de Justicia de Rodrigo Lara Bonilla en 1984, como consecuencia de la declaración hacia la infiltración del narcotráfico en cuestiones políticas nacionales. En respuesta a esta violencia, el presidente de ese entonces, Belisario Betancur, tomó el control de la situación y empezó a buscar alternativas diferentes para acabar la guerra, como lo fue las negociaciones con el cartel de Medellín y Cali para que estos capos entregaran la justicia. Sin embargo, por la presión pública y Estados Unidos, las negociaciones fallaron. En 1902, Colombia y el presidente Gaviria, junto a las políticas de extradición y la entrega de la justicia y del gobierno, logró que los integrantes y capos del cartel de Medellín y Cali se entregaran. En 1990, Colombia reformó la Constitución para cambiar e incluir nuevas estrategias en casos de criminalística y reformó políticas que antes violaban los derechos humanos. Ahora, en la última década, empezaron a cambiar las políticas y el régimen y la represión hacia las políticas de drogas. Por ejemplo, en el 2001, el presidente Juan Manuel Santos eliminó la erradicación forzada de cultivo de coca. En el 2013, se creó la Comisión Asesora de Política de Drogas en Colombia, con el objetivo de analizar los resultados y el impacto de estas estrategias que las políticas antidrogas han tenido en los últimos años. En mayo del 2015, la Comisión de Drug Policy Advisor sacó un reporte indicando nuevas propuestas de reforma sobre las políticas de drogas. Una de esas era prohibir y terminar la erradicación de coca. La segunda era la regulación de la marihuana medicinal. Y la tercera invitaba a cambiar la forma en la que las políticas habían tenido éxito. En el 2014, el senador Juan Manuel Galán propuso una reforma constitucional en donde el uso de la marihuana medicinal fuera legal. Sin embargo, varios conservadores y la Iglesia creyeron que solamente esto iba a generar más violencia y más consumo. Ese mismo año se llegó a la conclusión de que el Estado debería aportar más programas de prevención, junto a puntos de rehabilitación de drogadictos y más información sobre el consumo. En este momento, Colombia tiene que enfrentarse con tres principales problemas. 1. La relación entre el tráfico de drogas y el conflicto armado interno. De manera que las políticas antidrogas no asocian estas dos y no entienden la relación y la violencia que estos generan. Lo segundo es que la violencia es frágil, y el frágil sistema democrático. De manera que el poder económico que hay en este negocio conlleva a la corrupción y a la violencia, ya que estos grupos buscan finalmente lograr con su objetivo de narcotraficar. Entonces esto solo genera más violencia y más corrupción dentro del sistema democrático. Además, el tercer punto habla sobre que mientras la economía ilícita exista y el narcotráfico esté vinculado a la violencia y la fragilidad del sistema democrático va a permanecer. Ahora bien, Colombia en este momento está en un momento crítico para reformar las políticas antidrogas. Colombia necesita persistir y confrontar el International Drug Control Regime para así profundizar y reformar estas políticas, porque como hablamos antes, estas políticas no han tenido ningún éxito a largo plazo y ningún
sin ningún éxito a largo plazo ni a corto plazo, porque estas políticas lo que han hecho es más que todo se enfocan en capturar al que está en el momento, pero es un ciclo que toca entender porque las drogas no se van a acabar, ni el narcotráfico se va a acabar, ni el consumo se va a acabar. Y estas políticas solo abordan hacia terminar hasta ese punto de que el narcotráfico y el consumo de drogas no existan, y eso ya está comprobado que no va a dejar de pasar. Entonces, por esto Colombia tiene que entrar a empezar a regular lo básico, como lo están haciendo otros países como Uruguay y Estados Unidos, que es regular el consumo de marihuana, porque esto ya ha tenido éxito y se ha visto que ha generado menos violencia y se ha respetado los derechos humanos, que es algo que estamos buscando ahora en el nuevo siglo, porque antes las políticas reprimían muchos derechos humanos, como el derecho al libre desarrollo personal. Y bueno, además Colombia tendría que promover la persecución estratégica en vez de enfocarse en el crimen y la capacidad de ejercer violencia. De esa manera debería concentrarse en perseguir a los dealers, los capos grandes que generan violencia, en vez de perseguir a los consumidores y a los pequeños dealers, porque si se dan cuenta, pues la cadena del narcotráfico y de la repartición de si uno coge al consumidor, esto no va a parar al capo grande que está repartiendo droga. Y si uno coge al dealer pequeño que reparte entre universidades, esto tampoco va a dejar ni va a parar el narcotráfico grande. Entonces, pues hay que empezar a enfocarse en capturar los capos grandes. Entonces, bueno, ahora bien, ya que queremos que Colombia reforme estas políticas, Colombia tendría que tener en cuenta 4 factores para hacer más razonable las políticas ante las drogas. 1 sería respetar totalmente los derechos humanos. 2, promover la participación de diferentes sectores de la sociedad, especialmente de aquellos que se vean directamente afectados por las políticas antidrogas. Y 3, tener diseñado un sistema para tener en cuenta la evidencia empírica. Y 4, profundizar la democracia. En la lectura que analizamos en este caso, nos podemos dar cuenta que Colombia en este momento sí necesita hacer un cambio, porque no solo la historia nos lo ha dicho y nos lo ha demostrado, sino que también culturalmente estamos más avanzados en ese tema de la aceptación, de no estereotipar, dejar a un lado la ética y la moral en frente a las drogas, porque ya todos esos factores no nos han ayudado ni siquiera para parar el consumo, para hacerlo más seguro, para parar el narcotráfico, nada. Entonces por eso es que Colombia necesita empezar a reformar esas políticas antidrogas, como ya lo viene haciendo, y incluir más lo que son los derechos humanos, lo que son lo que es profundizar la democracia para que no haya corrupción, para que no haya economía ilícita y demás.